¿Cómo están? Bien, hoy continuamos con esta propuesta en relación a la justicia y titulamos al programa Los delitos en la actualidad, las respuestas de la justicia. Teníamos la semana pasada en este espacio al padre Méndez y al doctor Ricardo Gómez Díez. Cada cual hizo un aporte, especialmente Ricardo Gómez Díez, desde la justicia, desde la ley. Hoy nos va a precisamente tocar hacer una puntuación sobre los juicios por jurado, que en realidad los ciudadanos ni sabemos mucho de qué se trata. Eso está en la Constitución, en el artículo 118. No es algo nuevo, pero sí me parece que su reaparición, algo que está en la Constitución y de pronto adquiere una presencia, se hace visible, es lo que a mí me sorprende. Para precisamente abrir el concepto, que para muchos de nosotros es algo desconocido porque no tenemos tanta práctica en este tema, invitamos al doctor Abel Fleming, así que los invito a que hagamos un pequeño corte y después estamos con él. Gimnasio Fitness Center, Pueyrredón 973. Peluquería Claudia Chuchuy, España 1106, teléfono 431-1704. Alarmas Dinelec, teléfono 431-3914. Gama Spa de Jorgelina Lavaque, Paseo Güemes 161. Intendencia de la Municipalidad de Salta. Gobierno de la provincia de Salta. Los salteños tenemos la fuerza para arrancar todos los días con las mismas ganas. Tenemos la capacidad de cuidar muy bien lo que es nuestro y de darle valor a lo más valioso que tenemos. Los salteños tenemos la decisión de mejorar todo eso que puede ser mejor, ya sea con la última en tecnología, con una pala o con una palabra, pero siempre con compromiso. Los salteños tenemos el empuje para llegar a cualquier parte y la convicción para no detenernos. Los salteños tenemos compañía y es de todos. Y bien, acá nos acompaña el doctor Abel Fleming. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Estaba perdido el doctor hacía un tiempito, ¿eh? Hay muchos temas que son interesantes para considerar desde la justicia. Yo tomé este porque de pronto creo que es algo que se implementa y la justicia en Salta, desde el gobierno, desde el Ministerio de Justicia. Entre las últimas noticias a las que uno puede acceder está precisamente la de implementar los juicios por jurado. Entonces yo digo, bueno, veamos, ¿qué es esto, doctor? Creo que en relación a ellos sería interesante abrir el concepto, la historia, para que los chicos especialmente, que son quienes siguen este programa y quienes los cuidan, sepan exactamente de qué se trata para luego ir a otros temas que también son de preocupación en este espacio, ¿sí? Sí, nosotros estamos acostumbrados, es algo familiar para la sociedad argentina, que la justicia es una cuestión de jueces profesionales, abogados especializados con una carrera, que imparten justicia por un conocimiento especial de la ley y bajo un procedimiento escrito, que la justicia es algo técnico. Sin embargo, en otras partes del mundo hay una larguísima tradición en la que la justicia se imparte, se decide algunos asuntos a través de
personas que no son abogados, que son seleccionadas al azar mediante un sorteo, mediante un padrón, cualquier ciudadano, inclusive sin ningún tipo de formación especial. Puede ser jurado alguien analfabeto, un obrero, un oficinista, un trabajador independiente, y en ese concepto el que juzga a alguien del pueblo es alguien del pueblo. Esto, dije, tiene una larga tradición, 800 años en el mundo anglosajón. El juicio por jurado se lo sitúa en el origen histórico en Inglaterra, en un movimiento político que origina las constituciones. Todas las constituciones con derechos establecidos, rígidos, con garantías y derechos fundamentales, nacen a partir de ese movimiento en donde la nobleza, en aquel momento, la nobleza le arranca al juez, al rey de Inglaterra, la potestad de juzgar, y la reclaman a esa potestad para un juzgamiento entre pares. En el Bill de Derechos, en la petición de derechos del siglo XIII, las primeras décadas del siglo XIII, este movimiento contra Juan Sin Tierra, se instala la idea de que la justicia la hacen 12 personas que son testigos de lo que escucharon respecto de un hecho y que juran, estas 2 personas, de allí el término jurado, porque los 12 que lo integran juran decir verdad de los que le fue expresado por los testigos y la gente que tenía conocimiento de un hecho. En esa misma época, en el año 1200, en otra parte del mundo, precisamente en Roma, el Papa Inocencio III establece el procedimiento escrito para el derecho canónico, que tenía algún antecedente en la corte de Pavía, en lo que es hoy parte de Italia, en la corte de los longobardos, en el año 700. ¿Qué era el procedimiento escrito o por qué el Papa Inocencio III instala el procedimiento escrito? Para permitir que las apelaciones contra la decisión de los tribunales eclesiásticos pudiera ser controlada y verificada por el papado, digamos, por el Vaticano. De ahí sale esa frase que todavía repiten los abogados, que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Esa frase literal es parte del decreto de Inocencio III. Hoy, ¿por qué el juicio por jurado en Argentina o en Salta? Podríamos preguntarnos. Porque en Argentina existe ya. En Buenos Aires se implementó y ahí ya están constituidos, por lo que pude ver en la información, ya hay, se ha sorteado, ya están constituidos, se habla de la cantidad de personas, inclusive los que podían sustituir. Sí, el primer modelo es el de Córdoba, con un jurado que se llama escabino, en donde parte son abogados, jueces profesionales, parte gente del pueblo. También, iba a decir, ¿por qué hoy? Yo lo interrumpí. ¿Por qué hoy? Me parece que el motivo fundamental de por qué el jurado hoy, a pesar de que está en la Constitución desde 1853, es decir, incumplimos la Constitución desde 1853 que dice que debiéramos juzgar los crímenes por juicio por jurado. El juicio por jurado hoy aparece con mucho brío en Argentina, en Neuquén ya está instalado y tienen creo que 5 juicios ya hechos por este sistema. Aparece como una necesidad de relegitimar la justicia frente a una falta de confianza en la justicia por parte de la sociedad, sobre todo en los hechos de gran impacto social. Hay hechos de muchísimo impacto social, en donde falle del modo que falle un juez profesional, su decisión va a ser cuestionada, sospechada. Por esta razón, creo que políticamente se advirtió la importancia de permitir una participación popular en algunos hechos. Yo creo que lo que tiene que quedar claro es que el juicio por jurado no va a reemplazar a la justicia institucional, a la justicia profesional, porque es
engorroso un juicio por jurado. La selección del jurado implica un proceso, es decir, no viene a resolver ni los problemas de demora, no viene a resolver los problemas de productividad, pero sí viene a resolver problemas de legitimidad. Para un número reducido de asuntos de mucha gravedad, de mucho impacto social. Por ejemplo, si usted me preguntara, ¿el juicio por jurado para qué caso? Yo le diría para el crimen de la francesa, de las turistas francesas. Ese es un tema que podría muy bien haber sido resuelto. No sé si de otra manera, de la misma manera, no sé. Pero la credibilidad en la respuesta judicial creo que siempre se va a incrementar. En otro caso, Marita Verón, en Tucumán. En el caso Marita Verón, que es donde yo creo que me convenzo de la necesidad del jurado en Argentina, porque tenía una opinión contraria a la del jurado, a la del juicio por jurado, hasta hace no demasiado tiempo, por un montón de razones y críticas que se le hacen a esta institución del juicio por jurado. Pero los jueces tienen que tener un crédito social, tiene que haber una confianza. No se puede hacer justicia en una sociedad que no confía en la decisión de justicia. Podríamos hacer 5 programas juntos para hablar de por qué la falta de confianza en la justicia, y hay mucho de la actuación y de la omisión en que incurre la justicia, por la cual se ha afectado en las últimas décadas gravemente la confianza en la justicia. Pero esto es una realidad. Hoy hay baja confianza en la justicia. Nunca va a haber un 100% de confianza. Cuando digo baja, digo una confianza por abajo del 30%. Estados Unidos tiene un 34% más o menos de confianza en la justicia. Lo necesario para que un juez tome una decisión y esa decisión se critique, pero se respete. Esto es lo que la justicia necesita y lo que la sociedad necesita. Poder criticar y cuestionar una decisión de un juez, pero respetarla. Lo que no puede suceder es que una decisión de justicia no se respete, que dependa de cada uno si la acata o no la acata. Para que esa decisión se respete, la justicia tiene que tener credibilidad. Entonces creo que en este momento hay que sacarle al sistema judicial argentino algunos asuntos de altísimo impacto, de características muy controversiales, que permitan el ingreso de la sociedad en un ejercicio directo de democracia, en una democracia con legitimación política y con legitimación social. ¿Desaparece el juez? No. El juez técnico está dentro del juicio por jurado, es el que instruye al jurado, el que va regulando el procedimiento, el que ve que se respeten determinados derechos. Ahora, la decisión de culpable o inculpable es una decisión que toman los pares. ¿Esto funciona en el mundo? Claro que funciona en el mundo. ¿En qué parte? Le diría en toda la órbita del mundo anglosajón. Nace en Inglaterra, en todo lo que es Reino Unido, Escocia, Inglaterra, Gales, Estados Unidos tiene el juicio por jurado, no para todos los asuntos, para una franja muy pequeña de porcentual de asuntos, el 4% más o menos. De 100 juicios criminales, solo el 4% en Estados Unidos se resuelve de esta manera, los grandes casos. Canadá, por ejemplo, tiene este sistema. Hay en Europa continental también hay otro modelo, un modelo de justicia escabinada, mixta, en donde jueces profesionales comparten la tarea con jueces no profesionales. La ventaja de esto, desde la justicia, ahora yo me coloco el traje de juez, ¿por qué a los jueces no aparece atractivo hoy el tema del juicio por jurado? Nos va a obligar a conectarnos con la sociedad. En el juicio por jurado tenemos que abandonar el lenguaje técnico. En el juicio por jurado tenemos que revisar el modo en que nos relacionamos, por lo pronto, con el jurado, porque el juez tiene que instruir al jurado y entonces tiene que tener una claridad conceptual sobre lo que instruye. También hay un retorno de la perspectiva que tiene la gente sobre el acto de administrar justicia. Tengo un gran amigo que es Víctor Vélez, actual presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, juez profesional de Córdoba,
que es la primera provincia que instaló este juicio, me contaba de cómo cambió la perspectiva burocrática cerrada de los jueces penales en Córdoba, viendo el funcionamiento de la gente, la sensibilidad de justicia. La gente tiene sentido común y no es una cuestión de conocimiento. El otro día alguien me decía, pero van a poner un analfabeto. Lo que no se puede poner en un jurado es un abogado. Sí, he visto que tiene un sacerdote, una serie de restricciones. Un político, un gremialista. ¿Y por qué? Alguien que esté en un partido administrando. Porque se rompe la paridad, se rompe el equilibrio. Alguien que está denunciado. Un abogado, un colega me decía ayer en el juramento de jueces en el Poder Judicial, me decía, eviten la palabra jurado popular, porque jurado popular parece la horda, el populacho, el juicio y castigo al amanecer, el fusilamiento de la turba o de la masa. Esa connotación puede tener esto de jurado popular, pero resulta que este jurado tiene que funcionar en unanimidad. Son 12 personas que en el modelo que a mí me gusta tienen que estar las 12 de acuerdo. Esa garantía a mí... ¿De acuerdo en qué? De acuerdo en la culpabilidad. No puede decidirse una culpabilidad en el modelo al que adhiero y en el modelo que me parece que en este momento se está pensando en Salta. No puede decidirse la culpabilidad y la existencia de un delito si no es porque 12 están de acuerdo. Si hay uno que no está de acuerdo, no puede ser impuesta una condena. Sí puede ser realizado un nuevo juicio con otro jurado. Esto da una garantía. Voy a decir cosas irreverentes. Zaffaroni decía, vayan y explíquenle al doctor Zaffaroni, juez de... Yo hablo de una manera familiar. Lo he tratado al doctor Zaffaroni, tengo una estima y un gran respeto por su talla de jurista. El doctor Zaffaroni dice, explíquenle la diferencia entre legítima defensa y exceso en la legítima defensa a un jurado lego, a un jurado que no tiene una formación en derecho, como para decir, cuidado con esto. Y yo digo, le expliquemos a un juez la diferencia. Hay abogados y jueces que no tenemos claro la diferencia, y a veces esa diferencia no se resuelve en una biblioteca enorme, se resuelve con un poco de sentido común, se resuelve con la apreciación experiencial y con el equilibrio. ¿Y el equilibrio dónde se garantiza en el jurado? En los 12. Los 12 tienen que estar convencidos. Si no están convencidos, fracasa la condena. No me parece que haya pérdida de derechos y de garantías, me parece que se incrementa la legitimidad, me parece que también hay un desafío cívico en el jurado, porque acá la justicia parece que es un problema de los policías y de los jueces. Esto es lo que nos está pasando en las últimas décadas. ¿De quién es la responsabilidad de la ley y de los otros? De los policías, de que el patrullero del 911 llegue más temprano o más tarde, de la maestra, de la directora, de la preceptora. Entonces hay que levantar también los indicadores cívicos, y una manera de levantar los indicadores cívicos es abrir... Involucrarlos. Mire, Perón, ya podemos decir, no hacemos política, nombrándolo al expresidente, Perón decía, la guerra es un asunto demasiado importante para confiársela a los militares. Yo hoy digo, la justicia es un tema, la justicia y la ley es un tema demasiado importante para que nos la confíen a las autoridades de control y a los del sistema judicial. La justicia es un tema que se levanta y que se afianza por toda la gente, o que se degrada y se desnaturaliza la presencia, la gravitación por toda la sociedad. Me parece que es una buena oportunidad para que justicia y sociedad hagan un punto de sutura, hagan una conexión que viene reclamada como necesaria hace décadas, en una experiencia que habrá que monitorearla, habrá que mirarla, habrá que limitarla a los crímenes muy graves, violaciones seguidas de muerte, algún homicidio en ocasión de robo, los homicidios con pena de prisión perpetua, en fin.
he visto que es para condenas superiores a 15 años, ¿así es? Anda dando vuelta alguna idea, pero yo no he visto un proyecto concreto aquí en Salta, no sé que exista un proyecto concreto en Buenos Salta. Aires para condenas superiores a 15 años. Yo tengo algunas... Creo que hay que ir al texto constitucional. Ahora dice yo para le los respondo crímenes. como ciudadana. Usted me habla desde la justicia. A mí, la verdad que me parece no tan posible que el pueblo despierte solamente por esto. Cuando usted habla en relación a responsabilizar al otro sobre el tema de su conexión con la ley, justicia, seguridad, estamos totalmente de acuerdo en que esa es una actitud generalizada que viene también sofocando a la educación. Es responsabilidad del docente hacerse cargo de la constitución del sujeto, de educar al niño, y lo que antes era responsabilidad de la familia ha sido trasladado a la escuela. Y lo que de pronto era responsabilidad del padre, ahora es responsabilidad del policía el fin de semana cuando tiene que intervenir y sacar el chico del boliche porque consume excesivamente entre alcohol y otras cuestiones, ¿sí? Entonces hay un problema serio de desresponsabilidad cívica y me parece que Argentina pasa por una crisis en ese sentido y yo hasta digo hay una intoxicación. ¿De quién es la culpa? No, hay que empezar a hacer cuestiones concretas como esta, que puede ser una manera de despertar. Ahora, el ciudadano se sorprende y dice, ¿por qué se implementa ahora si está escrito y funciona hace tanto tiempo? ¿Qué ha pasado acá? También va a buscar, digamos, un alguien culpable de que no se haya implementado antes. La justicia dirá porque el ciudadano está dormido o porque no abrimos la puerta, pero de pronto esto se articula. Otra cuestión que a mí me llama la atención es que no todo lo antiguo es inservible, pero yo le diría que la medicina de los egipcios es la prehistoria de la medicina moderna y que no se puede implementar actualmente lo que un médico egipcio hacía en esas épocas, y era sorprendente lo que resolvían también los incas. Pero la medicina moderna es algo insuperable y hay un corte epistemológico y hay una ruptura. Entonces, de pronto, cuando usted con tanta humildad plantea esta cuestión de el sentido común que tiene alguien que no hace justicia, no estoy muy segura si su preparación para ser un juez, lo deja a la altura del sentido común de alguien que es sorteado al azar, que tiene solamente que no tener cierta conexión con algunas ideologías o partidos, etcétera, y lo habilita a este ciudadano. Y si ese ciudadano va a querer, porque ahí dice que es obligación, que no se puede negar. Bueno, en realidad nos está ocurriendo lo siguiente, doctor. Mis preguntas van a ser respondidas en la segunda parte, porque tenemos un espacio lindo, porque es corto. Entonces queda como la pregunta a responder en la semana próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene.